Dios nos bendiga a todos. Dígale al que está a su lado, Dios te bendiga. Este es el momento bien especial donde vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero invitarle hoy para que abra su Biblia en el profeta Ageo, capítulo 1, versículo 14. Pero antes vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que el Señor sea ministrándonos a través del poderoso mensaje de su palabra. Señor, queremos darte gracias por todo lo vivido hasta este momento. Gracias por lo que hemos transcurrido y por lo que nos ha acontecido durante el día. Hoy queremos consagrar este tiempo a ti y pedirte que por favor tu palabra sea hablándonos a nuestro corazón, tu palabra sea ministrándonos y haciendo de nosotros, Señor, las personas que tú quieres que seamos. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Se lo voy a leer en la Reina Valera 1960 y dice así. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hoy vamos a hablar de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está permitiendo en este tiempo. Esta palabra la quise tomar como versículo principal para que veamos cómo el Señor, cuando quiere que algo pase, Él despierta a las personas, despierta el espíritu, es decir, coloca en las personas el querer como el hacer. Empieza a generar en cada vida, en cada corazón, algo que empieza a arder en su interior. Y la obra de Dios, la casa de Dios, el templo de aquella época había sido destruido a manos de los enemigos. Escucha esto. Y el pueblo, por diferentes razones, no lo había construido, no lo había reconstruido. Pero el Señor ya había mirado que era necesario reconstruirlo. Y para eso levantó un gobernador, para eso levantó un hijo de un sumo sacerdote, y para eso también dice, y despertó el espíritu del resto del pueblo. ¿Para qué? Para reconstruirle templo al Señor. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes el día de hoy. Tú y yo sabemos que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Dile al que está a su lado, tú y yo somos templo del Espíritu de Dios. Y sabes algo importante, hoy es el tiempo donde Dios quiere que nosotros podamos ampliar ese templo. ¿Cómo así? Tú y yo ampliamos el templo del Espíritu de Dios cuando tú y yo ganamos discípulos para el reino, porque cada persona que llegue hace que el reino de los cielos se crezca aquí en la tierra, hace que el templo del Señor se vuelva un templo grande. Y quiero preguntarte a ti que estás escuchando esta palabra, ¿qué opinas? ¿Quieres que el templo de Dios crezca? ¿Quieres que el templo de Dios cada vez se amplíe y se vuelva un templo gigantesco en las naciones de la tierra? Entonces di un gloria a Dios y di un amén allí en casa donde estás. Porque entonces hoy se cumple lo que está aquí escrito. Y la palabra del Señor dice que despertó el espíritu de estos tres personajes. Ahora quiero decirte a ti allí donde estás, ¿quieres que Dios te despierte? Y ahí viene el título del mensaje. Entonces dile, despiértame, Señor. Dile, despiértame, Señor, porque quiero hacer tu obra. Y quiero tomar, para desarrollar este mensaje, el capítulo 12 del libro de los Hechos. Este capítulo nos muestra el panorama del momento que vivía la iglesia del Señor. La iglesia que había sido constituida por el Señor Jesucristo estaba atravesando un panorama difícil, estaba atravesando un panorama complicado. Y cuando tú lees los primeros versículos del capítulo 12 del libro de Hechos, nos muestra lo siguiente: un apóstol llamado el apóstol Jacobo o Santiago había sido muerto por las manos de este hombre y de un rey llamado el rey Herodes. La iglesia había orado, pero Dios, en su inmensa soberanía, no libró a Jacobo de la muerte. ¿Por qué? Todo está en las manos de Dios, en los proyectos de Dios. No lo sabemos. La iglesia había orado para que este hombre saliera,
pero Dios no lo permitió así, sino que murió como mártir de la obra de Dios. Pero no solamente ese es el panorama también de allí nos muestra de que esto como tal, escúchame bien, era un motivo tal vez de desánimo, porque cuando uno ora por algo y no lo consigue, yo quiero preguntarle a usted que me está escuchando y viendo en esta noche, ¿cómo se coloca uno? Desanimado, triste, aburrido, menguado, achicopalado, ¿cierto? Yo quiero hacerte una pregunta: ¿cuántas cosas tal vez has orado? ¿Por cuántos motivos has orado? Y tal vez no han sido contestados. Y cuando esto pasa, puede entrar desánimo, ¿sí? Ellos no recibieron lo que pidieron en cuanto a que Dios salvara al apóstol Santiago, al apóstol Jacobo, la misma persona. No lo recibieron. Pero el panorama se veía aún más oscuro, porque aparte de que ya habían matado a uno de los pilares del evangelio, a uno de los que había estado con Jesús y había salido a dar las buenas nuevas de salvación, también estaba siendo prisionero en ese momento el apóstol Pedro, otro de los pilares del evangelio, otro de los pilares de la iglesia del Señor Jesús. Lo aprisionaron, ¿sí? El apóstol Pedro estaba siendo tomado prisionero en ese momento. ¿Y sabes cómo se muestra? La Biblia dice que cuando mató este hombre a Jacobo, dice que se dio cuenta que los líderes religiosos judíos se congraciaron con él. Es decir, muestra a un rey Herodes triunfante. Muestra a un rey Herodes triunfante, ¿sí? Hoy, quiero decirte, la iglesia se enfrentaba a la que parecía una situación trágica e imposible de lidiar. La iglesia estaba atravesando algo que para ellos superaba sus fuerzas, superaba lo que ellos en un momento humano podían creer o pensar. Pedro no solamente estaba prisionero, estaba atado. Pedro se encontraba custodiado. Dice la Biblia allí de que se encontraba custodiado aproximadamente por 16 soldados. Dice que 4 escuadrones de 4 soldados cada uno, más o menos por 16. Un hombre de Dios estaba no solamente prisionero, atado, sí, sino que estaba allí también custodiado por el enemigo. La iglesia del Señor tal vez se sentía como hoy por hoy se puede sentir tu vida, mi vida. Hace unos días compartía con una de las hermanas de la iglesia y yo le decía a mi hermana: en este momento la persecución es espiritual y emocional. El enemigo sabe cómo puede hacer desanimar el corazón de los hijos y de las hijas de Dios. Y de pronto vienen problemas a nivel de familia. De pronto vienen problemas a nivel financieros. De pronto vienen problemas a nivel de salud. Y tal vez en medio de ese problema, tú y yo tal vez nos hemos levantado a orar, a clamar al Señor. Pero tal vez nos ha pasado igual que le pasó a la iglesia en aquellos tiempos, a la primera iglesia, donde vio a uno de sus apóstoles siendo vilmente muerto por este rey llamado Herodes. Tal vez tú piensas, sientes que el enemigo ha ganado batallas. Tal vez tú sientes que el enemigo ha podido causar en tu vida tal desánimo que no tienes deseo de orar a veces, de leer la palabra, que de pronto te das cuenta que es la transmisión y tienes pereza de verlo y dices: ¿para qué? Pero hoy quiero motivarte de parte del Señor Jesús para decirte, no solamente tú lo estás viviendo, muchas personas lo estaban viviendo. Y ¿sabes qué me gusta? Que ahí muestra dos cosas bien especiales, o dos actitudes y comportamientos. Número uno, la actitud de Pedro. Muchos dicen, y la Biblia lo dice, y muchos lo han podido leer, dice la Biblia que Pedro, cuando llegó la noche, estaba durmiendo.
Esa es la actitud que muchos han podido tener. Estar dormidos en este tiempo. En el tiempo donde tal vez el enemigo ha ido avanzando. Donde el enemigo ha ido arrasando con tu felicidad, con tu alegría, con tu paz, con tu tranquilidad. Donde el enemigo ha podido ir arrasando y el enemigo te tiene contra las cuerdas. Donde el enemigo te tiene tal vez allí en medio del dolor, de la aflicción, del llanto, de la tristeza, de la amargura. Pedro, escucha, a pesar de ser el apóstol Pedro, y no voy a hablar mal de él hoy, sino que el Señor permitió que eso pasara para que nos mostrara cómo puede ser a veces la actitud de nosotros frente a los problemas, frente a las crisis. Pedro estaba dormido allí y tú puedes decir, ¿y qué más podía hacer? Pues ahora te voy a decir qué más podía hacer. Pedro muestra que se había acondicionado a la situación. Así tal vez hay muchas personas hoy por hoy en la iglesia de Jesucristo. Se acondicionan a la situación. Se acondicionan tal vez a que el enemigo ha venido año tras año a quitarle la bendición económica. A que el enemigo ha querido quitarle año tras año la salud. A que el enemigo ha venido dañando las relaciones familiares. A que el enemigo ha venido dañando tal vez las relaciones de pareja. A que el enemigo ha venido dañando tal vez tu autoestima. Pedro estaba dormido, se había condicionado totalmente a esta situación. Parecía que Pedro ya estaba entregado a lo que pasara. Y yo también lo entiendo. Si yo veo que en un momento determinado un apóstol muere, uno de mis amigos, de mis socios con los que íbamos para un lado y para el otro predicando la palabra, y vemos que se oró por él y que Dios no lo libró, sino que murió. Tal vez Pedro había dicho, eso me pasa a mí también. Tal vez Pedro ya se había entregado. Vuelvo y te repito, como muchos de pronto ya se han entregado. Como muchos de pronto ya le han dicho al Señor, Señor, pues ya que pase con mi vida lo que quiera. Parecía que la propia existencia de Pedro dejaría de existir, su propia vida. Pero cuando uno lee este capítulo 12, se da uno cuenta de algo especial. No solamente interviene Herodes, miserable asesino, representando a Satanás, que tal vez ha matado tus sueños. Miserable Satanás, que tal vez ha matado tu salud. Miserable Satanás, que tal vez ha matado cantidad de cosas en tu vida. No. No solamente aparece Pedro, que representa a la iglesia que se ha dormido en medio de la pandemia. A la iglesia que se ha dormido en medio de los últimos tiempos. Sí, si no, escúchame esto, que también pasa algo bien especial. En el mismo capítulo, y te voy a hablar del segundo punto de esta enseñanza, cambió el panorama. ¿Recuerdas el panorama cómo inició? Un apóstol muerto, otro preso, una iglesia, sí, sin saber lo que iba a pasar con ellos. Parecía que hasta la propia iglesia pudiera desaparecer a manos del rey Herodes. Pero déjame decirte algo, en el mismo capítulo todo cambió, todo cambió. El que parecía triunfante, ¿quién es ese? El rey Herodes, es decir, el diablo. Ahí en el capítulo 12 dice la Biblia, en los últimos versículos, murió. Y dice que fue comido por gusanos. El que estaba prisionero, atado y dormido, que era Pedro, ahora está despierto y obedeciendo las instrucciones del Señor, quedando así en libertad. Una iglesia multiplicándose y multiplicando la palabra de Dios, triunfando. Quiero decirte algo. Tal vez puedes haber visto que a otras personas les pasó cosas diferentes. Igual que Pedro vio que Jacobo murió. Yo quiero decirte, tal vez tú piensas que tu destino es igual al de otros. Pero hoy tengo una palabra de parte de Dios para ti. Y Dios te dice, escúchame bien, que si tú tomas la actitud de Pedro, pues seguramente vas a morir. Pero si tú tomas la actitud de la iglesia, ¿cómo así? ¿Qué hizo la iglesia? Cuando tú te das cuenta, el versículo 5 dice la palabra de Dios,
de que la iglesia, si lo lees en la versión la 1960, dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Iglesia, escúchame esto, la iglesia no se desanimó. A pesar de que habían matado al apóstol Jacobo o Santiago, a pesar de que habían vivido cantidad de situaciones, la iglesia no se desanimó. La iglesia no se desanimó. La iglesia continuó orando. La iglesia continuó. ¿Sabes por qué? Porque era una iglesia que oraba intensamente. Intensamente, ¿sabes qué significa? Empecé a buscar qué significa eso de que sin cesar. Y dice de que la traducción del griego que está escrito esa palabra, dice que se refiere a cuando unos caballos van a todo galope, cuando sus músculos se tensionan, cuando van a toda velocidad. ¿Sabes? Eso es intensidad. Yo no sé de qué manera has venido orando, yo no sé de qué manera has estado clamando al Señor, pero lo que hoy Dios te dice, la situación o el panorama de tu vida y de la iglesia a nivel general, de la iglesia a nivel local, va a cambiar cuando se levante un hombre, una mujer, cuando se levante una iglesia, amado, que ore intensamente. Una iglesia que no se desanime a pesar de. Una iglesia que aunque hay cosas, listo, Dios no nos respondió una cosa, pero no nos vamos a quedar allí. Es una iglesia que va a ir pujante. Es una iglesia que va a ir para adelante. Es una iglesia que continúa orando. Y quiero motivar al equipo de intercesoras. Quiero motivar a Nelly Esther. Quiero motivar a Janedith. Quiero motivar a Elena. Quiero motivar a Carmen Luz hoy en esta palabra. Y decirle, debemos orar intensamente. Debemos continuar con el proceso. No nos desanimemos porque algunos han dado el paso al costado. No nos desanimemos porque otros están hablando mal de nosotros. No nos desanimemos porque tengamos problemas, situaciones contrarias. No. Continuemos orando intensamente. Así como habla la traducción, que dice que es como ir a todo galope de un caballo. Es decir, que nos podamos nosotros meter en la presencia del Señor. Yo no sé qué situación estás viviendo. Tal vez tú piensas que no, que vas a ir de mal en peor. Yo quiero decirte, lo vas a hacer siempre y cuando continúes con la primera actitud de Pedro. Si sigues durmiendo en medio de aquellos que te están rodeando para matarte. Y tú me puedes decir, pastor, ¿y qué podía haber hecho Pedro? Recuerda que no solamente Pedro fue tomado preso. Recuerda también lo que le pasa capítulo más adelante al apóstol Pablo. ¿Y a quién más? Recuerda, y a Silas. Y ellos son tomados presos. Y aunque también estaban con grilletes y estaban en el cepo, ¿qué hicieron ellos? Alabaron, glorificaron y exaltaron el nombre de Dios. Déjame decirte algo. Pedro no salió de allí porque la Biblia muestra que Pedro salió. No salió de allí porque Pedro haya alabado al Señor. No. Pedro salió de allí porque había una iglesia levantando las manos de su pastor, porque había una iglesia levantando las manos de su apóstol, porque había una iglesia, amado, que se paró firme a hacer la obra de Dios. A pesar de. Y cuando tú lees el versículo 7, tú te das cuenta de cosas espectaculares, cosas especiales que dice el versículo 7. Escúchame esto. Te lo voy a leer en varias versiones. La primera versión que te lo voy a leer es en la Dios habla hoy. Hechos 12:7. De pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó y le dijo, levántate enseguida, Pedro. Las cadenas cayeron de la mano de Pedro y él pudo salir detrás del ángel que Dios había enviado. Hoy quiero preguntarte y decirte a ti, ¿estás durmiendo como Pedro? Por eso el título del mensaje, despiértame, Señor, despiértame. Dile a Dios, despiértame, Señor. Yo quiero ser un hombre despierto. Despierta mi espíritu. Despierta, así como despertaste a Zorobabel, así como despertaste al pueblo de la época. Dile, Señor, despiértame. Despiértame. Mira, la Dios habla hoy, dice que un ángel tocó a Pedro. Pero cuando tú lo lees en la Nueva Biblia Viva, dice tras darles unas palmadas en el costado. Es decir, la Dios habla hoy, dice que lo tocó.
Pero la Nueva Biblia Viva dice que le dio unas palmadas, ya algo más fuerte. Pero mira, hay otra versión que es la SRV, que dice hiriendo a Pedro en el costado. La Nueva Traducción Viviente dice golpeó a Pedro. Hay personas que tal vez solo necesitan que Dios los toque para que los despierte. Pero hay otros que necesitan que el Señor les dé palmadas en el costado. Pero tal vez hay otros, escúchame, duro esto, por eso coloqué esta versión. Es la SRV. Esa versión dice e hiriendo a Pedro en el lado. Hay momentos donde las crisis, los momentos difíciles, los problemas, Dios permite que nos lleguen situaciones que hieren nuestro corazón. ¿Sabes para qué? Para despertarnos. Pero no solo para despertarnos, porque el pasaje dice, y le dijo el ángel, levántate enseguida. Iglesia, ya es tiempo, dile despiértame, Señor. No sé si a través de un suave toque, no sé si a través de unas palmadas, no sé si a través de un golpe fuerte, yo no sé, eso es tuyo y Dios. Pero lo que sí sé es que necesitas que el Señor te despierte. Lo que sí sé es que necesitas que te despierte y que el Señor te diga, levántate, levántate rápido. Levántate rápido. Y quiero decirte de parte de Dios, la misma suerte que le pasó a Jacobo no fue la misma que a Pedro. Dios determinó que Jacobo muriera ese día, pero Pedro no. No sé qué cosas has vivido, con quién te has comparado, pero la misma suerte que le tocó a fulano o a zulano no es la misma suerte tuya. Dios hoy quiere despertarte. Dios quiere despertarte y recuerda, no fue por Pedro. Porque por Pablo sí, Pablo estaba adorando al Señor y cayeron cadenas. Pero por Pedro no, Pedro estaba durmiendo. Ya se había entregado. Así como muchos tal vez se han entregado, ¿sí?, a la pobreza, a la ruina, a la miseria, a la escasez. Tal vez se entregaron a los problemas, a los conflictos. Tal vez se entregaron a que el enemigo hiciera cantidad de cosas en su vida. Pero recuerda que era una iglesia que oraba intensamente, la que intercedió. Era una iglesia que también, lo que pude investigar, era una iglesia que oraba fervientemente. Fervientemente. Era una iglesia, escúchame bien, que se convirtió en una iglesia intercesora. Y hace unos días aprendía que solo se intercede cuando se ama. Era una iglesia intercesora. Era una iglesia que tranquilamente hubiera podido decir, mataron a Jacobo, que maten también a Pedro. Y esto se lo estoy diciendo a la iglesia de la luz. El enemigo ha querido dañarla a la iglesia, dañarnos a nosotros como pastores. Y quiero decirte, así como Pedro requería la ayuda de la iglesia, nosotros requerimos tu ayuda, tu intervención, tu apoyo en este tiempo. Nosotros lo requerimos. Que te conviertas en una iglesia intercesora, que te conviertas en una iglesia que persevera. Y sabes, dice la Biblia de Dios que oraban juntos. No le creas a las personas que quieren sacarte del redil. No le creas a las personas que están tal vez para juzgar, para dañar, para destruir. Que su corazón ha sido contaminado por Satanás. No, no le creas a esas personas. Créele al Señor Jesucristo, que Él está de tu lado, Él quiere ayudarte, ¿sí? Y sabes, esto, cómo cambió el panorama a través de una iglesia que intercedió. Y esa iglesia que intercedió se convirtió en una iglesia, escucha esto, que movió la poderosa mano de Dios a su favor. Por eso Dios envió su ángel, porque había una iglesia intercesora. Yo quiero que allí donde estás, tomes allí tus manos y las mires. Ojo lo que te voy a decir. El rumbo de nuestra iglesia, el rumbo de nuestra nación, el rumbo de la iglesia a nivel mundial, no está en las manos del diablo, está en tus manos y en mis manos. La iglesia primitiva también, o la primera iglesia también tenía problemas, también tenía dificultades, también enfrentó oposición, pero ellos determinaron continuar adelante. Ellos determinaron continuar ser la iglesia que te he venido mostrando.
y Dios tocó al apóstol Pedro. Dios tal vez tocó más fuerte con palmas, o tal vez golpeó el costado del apóstol Pedro y Dios lo despertó. Hoy quiero decirte, levántate en el nombre de Jesús. Iglesia, levántate. Levántate en el Señor Jesucristo. Levántate en sus fuerzas. Tal vez aquel problema Dios lo permitió para que despiertes. Para que despertemos. Dios ha enviado tal vez, o ha enviado no, permitió este problema, esta situación, para que como iglesia despertemos. Porque estamos en los últimos tiempos y para que podamos avanzar. Entonces, yo no sé si tú quieres decirle al Señor, despiértame, Señor. Tal vez estás como Pedro. Doy gloria a Dios por los que están como la iglesia de aquella época, intercediendo. Pero tal vez tú estás como Pedro, dormido allí, donde te habías resignado a lo que estabas viviendo. Hoy quiero motivarte en el nombre de Jesús, no te resignes más. Dios quiere obrar a tu favor y a mi favor, a favor de nuestra congregación, a favor de nuestro país, a favor de la iglesia general. Dios quiere obrar, pero Él necesita una iglesia intercesora. Él necesita una iglesia que si está dormida le dice al Señor, despiértame, Señor. Vamos a orar para terminar. Señor amado, quiero darte gracias por esta palabra. Hoy reconozco, Señor, que tal vez mi panorama, el panorama de la iglesia, el panorama de Colombia y el panorama del mundo se parece mucho al panorama de aquella iglesia, donde parecía tinieblas, donde parecía oscuridad, donde parecía que todo iba de mal en peor, Señor. Pero también reconozco, Señor, que cuando hay una iglesia que ora, que cuando hay una iglesia que intercede, Señor, tú despiertas el espíritu de apóstoles, tú despiertas el espíritu de pastores, tú despiertas el espíritu de líderes, tú despiertas el espíritu, Señor, así como despertaste el espíritu de Zorobabel, así como despertaste el espíritu, Señor, de Josué, así como despertaste el espíritu del pueblo para que construyera templo para ti. Así mismo, Señor, tú reconstruyes, tú despiertas nuestro espíritu, Señor. Y hoy te pido, despierta nuestro espíritu, Señor. Despierta nuestro espíritu. Porque aunque Satanás haya empezado este capítulo de nuestra vida como un enemigo triunfante, le recuerdo al enemigo lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Él es ceniza. Él es ceniza que se desaparece. Porque el que es el león de Judá es el Señor Jesucristo. Y hoy declaramos que aunque el diablo se levantó contra nosotros para matarnos, hurtarnos y destruirnos, el Señor Jesucristo nos ha bendecido. Y Él está con nosotros y ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y hoy declaramos la palabra del Señor que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hoy declaro desecha toda obra del diablo en tu vida. Hoy declaro desecha la obra del diablo en tu familia. Hoy declaro desecho la obra del diablo en mi vida, en mi familia. La declaro desecha en el nombre de Jesús. Y hoy declaro desecha la obra del diablo en la iglesia. En el nombre de Jesús. Declaro desecha toda obra del enemigo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Gracias, Señor. Amados, muchas gracias por participar de este tiempo. Que Dios continúe derramando sobre sus vidas y hogares. Y recuerden, para nosotros es un gusto estar allí como sus pastores. Dios les bendiga.